Uno, sí, sí, ¿se escucha? Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno verlos de nuevo en el día del Señor. Este día tan importante para todos los cristianos, el día de venir a adorar al Señor. Antes de comenzar, primero quiero darle la bienvenida a unos amigos que vienen también de Cuba. ¿Se recuerdan de Michelle Rodríguez, el pastor que estuvo con nosotros? Amén. Bueno, pues del mismo pueblo tenemos a Manoli, ¿no? Y a Emanuel, su hijo. Amén. Sean bienvenidos aquí a la Iglesia Bíblica Nueva Vida. Gracias por visitarnos. Ellos son amistades de toda la vida de Manuel y Madelaine, ¿sí? Así que cuando se termine el servicio, pues los saluda más todavía, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Bueno, antes de comenzar, quiero dar un anuncio. ¿Cuántos de aquí no se han bautizado? Uno, dos, tres, cuatro. Ok, bueno, ponme el anuncio del eso. Próximamente, no, todavía no tengo, que quería estar primeramente seguro de las personas que se iban a bautizar. Próximamente voy a estarlos llamando para que un domingo, y esto a lo mejor me voy a meter en problemas con el maestro de la escuela bíblica, un domingo a las 3 de la tarde, los que se van a bautizar, en vez de venir aquí con el maestro, pues van conmigo para una de las aulas o para el conference room, y ahí vamos a hacer una clase de bautismo, ¿sí? Después que terminemos esa clase de bautismo, entonces ya sea el próximo sábado o el próximo domingo, pues estaremos bautizándolos en las aulas, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Ok, entonces yo necesito que por favor, antes de que se vaya, que usted me mire para saber y coger el nombre de cada uno de ustedes y el teléfono para mandarle el respectivo mensaje de cuándo vamos a hacer la clase de bautismo y cuándo vamos a ir a las aguas bautismales. ¿Estamos? Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos entonces, ya después de dicho eso, vamos a continuar con la serie de el gozo de vivir en Cristo. El gozo de vivir en Cristo. Hoy vamos a comenzar con el tema número 3. Y el tema número 3 es: Dios terminará lo que empezó en ti. Dios terminará lo que empezó en ti. Y vamos a estarlo llevando en el libro de los Filipenses, que es el libro que estamos utilizando para esta serie. Y vamos a seguir en el capítulo 1, pero en los versículos del 6 al 11. Bueno, primeramente vamos a leer los versículos. Filipenses 1, del 6 al 11. ¿Lo tienen conmigo? Acuérdense, aunque pongamos los versículos en la pantalla, yo les recomiendo que usen la Biblia. Usen la Biblia. No hay nada más lindo que escuchar esto. Porque ahora todo es teléfono, iPad, todo eso. No está mal, yo no estoy en contra de eso, pero qué rico es escuchar la Biblia. Un día te cortan el teléfono, entonces ese día no lees la Biblia. Pero la Biblia no te la cortan. Aprenda a buscar los libros de la Biblia en el libro, en la palabra, ¿sí? Filipenses 1, del 6 al 11. Estando convencido precisamente de esto, yo leo de la Biblia de las Américas, ¿sí? Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos
con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Señor, estamos en tus manos. Bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a exponerla como tal está escrita. Te damos la gloria y la honra. Ayúdame a exponerla así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿qué hemos visto? Bueno, vimos en la primera enseñanza de los ladrones del gozo. ¿Se recuerdan los ladrones del gozo? Dijimos que habían 4 ladrones. Estaban las circunstancias, estaba la gente, estaban las cosas materiales y estaban las preocupaciones. Ahí, vuelvo a repetir, estamos en la página de YouTube, Jorge Álvarez, Iglesia Bíblica Nueva Vida. Ahí están todas esas enseñanzas. Si quiere ponerse al día en la serie, por favor, pues la mira, porque ahora en estos momentos no tenemos todo el tiempo para eso. Después, ¿qué vimos? Vimos que el agradecimiento traía gozo. Es muy importante ser agradecido. Muchos no tenemos gozo. ¿Sabes por qué? Porque no somos agradecidos. Es muy importante ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado hasta ahora. ¿Sí? Es muy importante ser agradecidos con Dios por la familia que Dios nos dio. Recuerden que nosotros no escogemos la familia. Ya Dios la escogió Él. Ay, que tú no conoces a mis padres. I'm sorry, eso fue lo que te tocaron. Es que mis hijos son unos rebeldes. Esos fueron los que te tocaron. Dale gracias a Dios que esos son. ¿Verdad? Sé agradecido con tu trabajo. Es muy bueno. ¿Sabes cuántas personas están sin trabajar? Mira, mi hermano, dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. Aunque te levantes a las 5 y llegues a las 2 de la tarde a tu casa y después te quedes dormido en la iglesia. Dale gracias a Dios en la iglesia que el Señor te puso. A veces creemos que nosotros escogemos la iglesia. El Señor te envía a la iglesia que Él quiere que tú vayas. ¿Sabes que hay pastores para la medida de cada uno? Hay iglesias para la medida de cada cual. ¿Verdad? Es más, muchas veces estamos en un lugar y Dios de ahí nos saca y nos pone en el lugar que Él quiere que estemos. Ahí es donde nosotros vamos a hacer nuestra vida cristiana, la edificación nuestra espiritualmente. Dale gracias a Dios por tu pastor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su pastor? ¿Cuánto oran por su pastor? Si no lo está haciendo, empiece a hacer lo que lo necesito mucho. ¿Sí? Yo necesito de las oraciones de todos ustedes. De todos ustedes. Así que ore por su pastor. Dele gracias a Dios por las cosas que tienes. Aún las materiales. Hay que darle gracias a Dios por lo que han hecho en nuestra vida a otras personas. Muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros estamos haciendo por alguien, pero se nos olvida lo que ya han hecho por nosotros. Hay que dar gracias a Dios por las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Hay que darle gracias a Dios. Pero hoy vamos a comenzar con Dios terminará lo que empezó en ti. Después de haber dicho toda esta breve introducción de lo que ya hemos hablado anteriormente, no nos debería entonces de sorprender que Pablo esté pensando en otros en lugar de pensar en sí mismo. ¿Cuántos piensan en los demás antes de ellos? Antes de ti mismo. Bueno, Pablo lo hacía. Pablo, mientras esperaba su juicio en Roma, recuerde que estaba preso
en una casa rentada por 2 años. Ahí tenía a sus guardias, a sus carceleros, no lo dejaban morir afuera, pero ahí la predicaba, porque aún los carceleros escucharon lo que Pablo tenía que decir, y uno de ellos fue convertido a Cristo. Así que Pablo hacía su obra, porque la palabra no está presa, mis hermanos. Amén. Nosotros podemos estar presos, pero la palabra no está presa. ¿Le dice amén? La mente de Pablo, mientras estaba pasando por todos esos problemas, su mente la tenía enfocada en lo que los creyentes en Filipos hacían por él. Él estaba enfocado en traer cada recuerdo que tenía de los filipenses a su mente con gozo. Es muy importante tener gozo, y una de las cosas que necesitamos para el gozo es ser agradecido. Pablo era agradecido. Pablo fue agradecido. En medio de problemas, él era agradecido. Él agradecía a los filipenses lo que habían hecho y hacían por él. Pablo podía haber sentido gran dolor al recordar las cosas que le sucedieron en Filipos. ¿Qué le sucedió a Pablo en Filipos? Bueno, primeramente fue arrestado ilegalmente. Imagínate que te pare un policía ahora y tú vayas en una zona de 45 millas, tú vayas a 40, y venga el policía y te diga, no, tú ibas a 50, estás arrestado. ¿Qué tú harías? Ilegalmente. ¿Por qué? Porque Pablo todo lo que hacía lo hacía por el nombre de Jesucristo, y nada más que por eso fue arrestado, por predicar la palabra de Dios. Fue ilegalmente arrestado, fue golpeado, fue puesto en cepos, fue humillado ante la gente, pero aún esas memorias le trajeron gozo a Pablo, porque fue a través de su sufrimiento que el carcelero encontró a Cristo. Mira tú en lo que estaba Pablo enfocado. Fue a través de esos pensamientos cuando él encontró a Lidia en el río. ¿Se recuerdan la vendedora de púrpura? Ahí la encontró. Ahí fue donde él conoció a muchos creyentes de la iglesia o de la ciudad de Filipos. Pablo en Filipos se preguntaba, ¿valía la pena preguntarse esto? ¿Soy yo enviado de Dios mejor que los demás en Filipos? No, él no era mejor. Él reconocía que a pesar de ser el apóstol enviado de Dios, él se debía a las personas. Él se debía a la enseñanza de esas personas. Él se debía a predicar la palabra de esas personas. Él se debía a que aún dentro del sufrimiento, él tenía que enseñarle algo a ellos. Y eso es difícil, mi hermano, saber que estamos metidos dentro de un problema y decir, yo quisiera actuar de esta manera, pero no puedo. Tengo que actuar de la otra porque no se trata de mí, sino del otro. Amén. Por eso te pregunto ahora mismo, y entre tú y yo, sin que nadie se entere. ¿Eres tú la clase de creyentes? Bueno, ¿soy yo la clase de creyente que trae gozo a Dios primeramente? ¿Soy yo la clase de creyente que amo a mi pastor? ¿Soy yo la clase de creyente que amo a mi hermano que está al lado mío? Eso es una pregunta que ustedes se la tienen que responder ustedes. ¿Somos esa clase de creyentes que cuando piensen en nosotros, el que está pensando en nosotros piense cosas buenas? Vamos entonces al versículo 6 al 11. Vamos a tratar estos versículos, pero principalmente quiero enfocarme en el versículo 6.
ya que el versículo 6 nos trae un tema que es fundamental en la doctrina, que es la doctrina de la salvación. ¿Sí? Este versículo 6 es fundamental para el cristianismo y fundamental en lo que es la doctrina de la salvación. Versículo 6, dice la palabra: estando convencido, la Reina Valera dice estando persuadido, ¿no? O completamente convencido, ¿no? Precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primero veamos esto, estando convencido. ¿Tú sabes lo que significa estar convencido? Estar convencido es decir, ¿se recuerda cuando estudiamos la primera enseñanza de que teníamos que tener una mente sencilla? ¿Qué era una mente sencilla? Era una mente, la mente de Cristo era la que teníamos que tener. Romanos 12:2, transformado. La mente nuestra tenía que estar transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros teníamos que tener una mente enfocada solamente en las cosas que Cristo dijo en su palabra. Una mente sencilla es una mente que no vacila en pensamientos. Estoy hablando de pensamientos doctrinales, pensamientos, hoy estoy aquí, mañana estoy por ahí abajo, en lo que es pensamiento. Hay muchas personas que comienzan en lo que es la sana doctrina y terminan en la falsa doctrina, porque no tienen una mente sencilla, una mente enfocada solamente en lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso dice, estoy convencido. ¿Cuántos de aquí están convencidos en lo que creen? Mi hermano, tú eres fruto de lo que tú crees. Si tú no estás convencido de lo que tú crees, hay un problema. Tenemos que estar, como decía Pablo, estar convencido de todo lo que él había dicho. ¿Qué es la buena obra? La buena obra que Dios ha comenzado en nosotros se refiere a nuestra salvación. Esa es la buena obra. De hecho, la buena obra es una obra que nosotros mismos jamás hubiéramos podido hacer algo para alcanzarla. Esa buena obra nosotros mismos no la podemos alcanzar. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice, Efesios 2, del 4 al 5, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos? Porque sigue el versículo al final y dice, porque por gracia habéis sido salvados. No es por obras, es por gracia. La salvación es del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos nuestra salvación. Nada. Lo único que nosotros portamos en nuestra salvación es el pecado que nos consumía. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso era lo único que nosotros teníamos. Pero por gracia Dios nos salva. Otra cosa, estábamos separados de Dios, completamente separados. Mira Efesios 2:12. Recordad que en ese tiempo, cuando no estábamos en Cristo, dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Después sigue, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos? Separados completos de Dios. Dios no era parte de nuestra vida. Hermanos, el hombre ha tratado casi todas las formas posibles para ser salvo. Todas, casi todas las formas posibles para ser salvo. Pero todo ha sido un fracaso. Todo ha sido un fracaso.
Muchos han tratado de ser buenos, pero es que nadie puede ser lo suficientemente bueno. Nadie es bueno, no hay bueno ni aún uno, ¿no? Tratamos de aprender, pero es que no podemos aprender lo suficiente si el Espíritu Santo no está en nosotros. Tratamos de sentir, pero no podemos sentir lo suficiente, porque esto no se trata de sentir. En otras palabras, nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, después del fracaso de luchar, porque muchas personas no tienen gozo en Cristo, porque tratan de luchar por sus propias fuerzas, creen que si haciendo esto agradan a Dios, que si haciendo lo otro agradan a Dios, que si hacen 80 días de ayuno, no 40, 80 días de ayuno, porque van a ganarse. No es así, no es así. Fue por gracia, fue por gracia. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros, después de luchar por nuestras propias fuerzas, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién nos dio vida juntamente con Cristo? Dios. Nosotros no pudimos. ¿Sabe que fuimos salvos solo por la gracia de Dios? Según Efesios 2:5. Solo por la gracia de Dios hemos sido salvados. No sé si te has dado cuenta, pero en tan solo unos minutitos, solamente unos minutitos, te he descrito cuál es la verdadera conversión. La salvación es solo por gracia. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Esto es solo. No hay nada que nosotros podamos añadir a eso. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser por gracia? Bueno, Efesios 2, del 8 al 9, mira lo que dice la palabra. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. Fíjate que ni la fe es tuya. Eso es don de Dios, dice la palabra, sino que es don de Dios, no por obras. ¿Por qué tenemos que ser salvos solamente por la gracia de Dios? Para que nadie se gloríe. Desgraciadamente, como humanos tenemos eso. Yo, ¿sabes? Sin mí el mundo se acaba. Eso no nos pertenece a nosotros. Eso le pertenece a Dios. Por eso dice, para que nadie se gloríe. Pablo dijo que la conversión de la gente en Filipo fue una buena obra. La conversión es la obra de Dios en el corazón del pecador, que lo trae bajo convicción de pecado y luego lo lleva a Jesús para la limpieza a través de su sangre preciosa. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para limpiar nuestros pecados. No es para cubrir un carro, no es para cubrir una casa, no es para cubrir aún tu hijo. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. ¿Estamos claros ahí? Pero aún hay más buenas noticias. La misma buena obra de Dios que lo salvó, lo mantendrá vivo durante toda su vida. Mi hermano, Dios lo salvó. Pero eso no queda ahí. Dios lo salvó. Pero eso es para siempre. ¿Cuántos no entienden eso? Hay una seguridad de salvación. No es que tú fuiste salvo y mañana la perdiste. No es que tú fuiste salvo y si no oras mañana te vas al infierno. No es que tú fuiste salvo y no lees la Biblia, mañana vas al infierno. No, la salvación no la pierdes por nada, ni lo alto, ni lo profundo,
¿nos podrá separar de qué? Del amor de Dios. No importa lo que suceda, mis hermanos, tenemos seguridad de salvación. Y esa fue la enseñanza que el apóstol Pablo, a un prisionero, les enseñaba a los filipenses. Por eso los filipenses ayudaban a Pablo, aún en los tiempos difíciles. En los tiempos más difíciles de Pablo, ellos ayudaron a Pablo. Ellos lo ayudaron. Hoy muchas iglesias han estado engañando a cantidades de personas, diciéndoles que pueden ser salvos por aprender algo, por hacer algo o sentir algo. Es que si yo no hago así, es que esta iglesia no me gusta porque no me erizo, no sentí. Aquí no hay unción del Espíritu porque no me erizo. Mi hermano, esto no es por erizarte, esto es por creerle a Dios. Es que aquí no hay un avivamiento y me gusta ver a aquel haciendo. Eso no es así. O haciéndole así a un saco. No, esto es por creerle a Dios. Aquí no hay tumbadito, como dice Roberto. No hay tumbadito. Hay personas que van a las iglesias porque están acostumbrados a eso. Vienen buscando un show. A un pastor aquí con una manguera. Otro con un cigarrito. A ver. Otro. ¿Se recuerda el globito? La iglesia no es eso. Cristo no vino a eso. Cristo no vino a eso. Y hay que quitarle la careta a ellos. Ay, no, no es eso. Cristo no vino a eso. No vino a eso. No es por sentir, no es por hacer nada, no es por nada de eso. La salvación es un milagro de parte de Dios. La salvación es del Señor. Amén. El apóstol Pablo sabía esto. Él sabía que su propia conversión fue un milagro. ¿Que era un mayor milagro que la conversión de Pablo? Ese Dios dijo, wow, la salvación solo de Cristo. Y debido a que había experimentado el milagro de la conversión, él podía hablar de esta buena obra en el versículo 6. Dios había hecho una buena obra en el corazón y en la vida de Pablo. El Señor trajo a Pablo a confiar en Jesús. Y el Señor nos trae a nosotros a confiar en Jesús hasta la segunda venida de Él por su iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Mira, si tú no crees que Cristo viene nuevamente por ti, hay un problema. Cristo viene. Te lo digo porque hay supuestamente grandes apóstoles y cosas de estos que andan por ahí que no creen en la segunda venida de Cristo. Mira, cantante famoso que se nos caía la baba así por ellos, no creen en la segunda venida de Cristo. Mi hermano, si tú no crees en la segunda venida de Cristo, recibe a Cristo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga por su iglesia. Mis hermanos, ¿sabías que eres un trabajo en progreso? Pero solo si eres salvo. Asegúrate de ser creyentes, como dijimos anterior en las enseñanzas anteriores. Asegúrate de ser creyente, porque la obra que Cristo comenzó en ti la terminará. Amén. Tan pronto tú creíste, tus pecados fueron perdonados, fueron lavados inmediatamente por la sangre de Cristo. Pero todavía tenemos algunos pensamientos malos, algunos hábitos que son malos,
Pero durante un periodo de tiempo, el mismo Dios que te convirtió, poco a poco te hará más y más como Jesús. Cuando alguien te critique, dile que está al lado: soy una obra en progreso, dile. ¿Sabes que soy una obra en progreso? Somos obra en progreso. Ahora, no todo queda ahí. Pablo también estaba muy agradecido con los filipenses por ayudarlo en su tribulación. Pablo era el reflejo de la nueva naturaleza del cristiano. Versículos 7 y 8. Mis hermanos, ¿entendieron? La salvación es solo, ¿por qué? Por gracia. Tú no tienes que hacer nada. La buena obra que Cristo empezó, ¿a qué se refiere? A la salvación. Somos salvos. Ya después tenemos que empezar a vivir una vida en santidad cristiana, para ser más y más como ¿quién? Como Cristo. ¿Verdad? Es importante saber eso. Queremos tener gozo, pero muchas veces no lo tenemos. Primeramente, número uno, no somos salvos. La gente nos quita el gozo, las circunstancias nos quitan el gozo, los problemas nos quitan el gozo. Pero después no somos agradecidos por lo que ya Dios ha hecho en nosotros. No podemos tener gozo. ¿Quieres tener gozo? Sé agradecido. Agradece a Dios a donde te tiene. ¿Sí? Pablo estaba agradecido con los filipenses por eso. Vamos a seguir entonces, versículos 7 y 8 dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. ¡Wow! ¿Hay esto? Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Mira, y hoy estando yo en la casa, le dije a mi esposa: voy a hacer la prueba delante de ti para tener prueba de que lo hice. Los cristianos somos como las bolsitas de té. ¿Tú has visto las bolsitas de té? Claudia, ¿te acuerdas de las bolsitas de té? Sí. Hoy yo cogí un vaso de agua, pero fría, y metí la bolsita de té. No pasó nada, el agua siguió igualita. Pero nosotros los cristianos somos como la bolsa de té. La bolsita de té, para que saque el sabor, para que saque el color, para que saque el aroma, hay que meterla en agua hirviendo. Ahí es donde sale lo verdadero de la bolsita de té. Cuando tú sumerges la bolsita de té, inmediatamente sale el color, sale el aroma, sale el gusto, sale todo. Nosotros, cuando estamos sometidos a ataques, a pruebas, a todas esas cosas, esas son cosas semejantes al agua caliente para nosotros. La pregunta es: ¿qué observan las personas alrededor tuyo cuando te cae la agüita caliente? ¿Tú das aroma, tú das gusto, tú das olor? ¿Podrán apreciar el calor, el aroma, el sabor y el gusto de Cristo en ti? ¿Lo pueden apreciar cuando está el agua caliente, cuando está de verdad la prueba, cuando tú dices: ¿y ahora qué hago? Cuando no hay más nadie alrededor tuyo, pero Cristo dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? ¿Eh? ¿Qué salta a la vista cuando está la prueba? Mi hermano, analicemos. Pablo fue un fiel reflejo de eso, de lo que te acabo de decir, de la bolsita de té. En los versículos 7 y 8 que acabamos de leer, se puede ver un profundo sentir
de Pablo hacia la iglesia de Filipos. Él consideraba justo, correcto, adecuado sentir amor por ellos. Seguramente estaba en el corazón de Pablo la ofrenda que había recibido de ellos por medio de Epafrodito, quien les había hecho partícipe de su estancia en prisión. Los había sentido junto a él en la defensa y confirmación del Evangelio, porque no se avergonzaban de identificarse con él. No se avergonzaban de identificarse con él. Familia, ¿sabe que el cristiano tiene una obligación de reflejar el amor de Cristo? Tenemos esa obligación. Tenemos que reflejar el amor de Cristo cuando nos echan el agua caliente. Tenemos que reflejar quiénes en verdad somos cuando estamos metidos dentro del vaso de agua caliente. Cuando las cosas se ponen duras. Cuando tú ves que te quedaste hasta sin dinero, sin nada, sin negocio, sin nada. Ahí es cuando tiene que salir el aroma, el gusto y el sabor a Cristo en ti. Y la situación no es fácil. No estoy diciendo que... Pero tienes que tomarlo de la manera que Pablo lo ha tomado en sus prisiones. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Mis hermanos, el amor que nosotros manifestemos hacia los demás y especialmente hacia los hermanos en Cristo va a determinar el origen de nuestro gozo. Es impresionante cómo cristianos no quieren compartir con cristianos. Hay cristianos que quieren mejor compartir con los del mundo que con los cristianos. Eso es impresionante. Eso es un yugo desigual, ¿sabías? Es que es mi amigo. Bueno, esa palabra amigo tiene mucha repercusión. Si hay un amigo que te quiere separar de congregarte, si hay un amigo que te quiere separar de leer la Biblia, si hay un amigo que te quiere separar de Cristo, no es tu amigo. No es tu amigo. Pablo habla de un amor en conocimiento verdadero y todo discernimiento, dice la palabra. Uno puede saber mucho acerca del amor, pero no conocer el amor ni practicarlo como la Biblia lo enseña. Tampoco podemos tenemos la capacidad de hacer buenos juicios y actuar con sabiduría o verdadero entendimiento. Muchas veces no lo podemos hacer. ¿Por qué? ¿O para qué? Es importante abundar en amor y más en conocimiento y tener discernimiento de las cosas. El versículo 10 lo dice, a fin de que escojáis lo mejor. A fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí está la respuesta del versículo 9. ¿Por qué necesitamos conocimiento verdadero y discernimiento? No todos el que se te acerca a ti te conviene. ¿Sabías eso? Estoy hablando de los cristianos. No todo el que se te acerca a ti te conviene. No todos son amigos, ¿verdad? No es difícil distinguir lo bueno de lo malo. Tampoco lo es reconocer lo limpio de lo sucio o lo blanco de lo negro. La palabra griega traducida lo mejor tiene la idea de distinguir aquello que es excelente. Significa hacer un juicio entre lo que es meramente bueno y lo que es superior. El mundo, a través de la televisión y a través de películas y a través de muchas cosas, te presenta cosas muy buenas. ¿Te has hecho la pregunta, esas son las cosas que me convienen?
o yo necesito lo mejor, lo superior? ¿Has puesto tu mirada en las cosas de arriba o sigues con la mirada en las cosas de la tierra? Por ejemplo, para un joven soltero cristiano no debe ser difícil escoger entre una señorita en conversa y una cristiana. ¿A cuál debería de escoger el cristiano? A la cristiana, ¿no? No debería ser difícil, pero tú sabes que esa no es la realidad. Y después vienen muchos problemas, porque la palabra dice: no nos unáis en yugo desigual. Y casi siempre el que vive en el mundo es el que se arrastra a que está en los caminos del Señor. Eso pasa. ¿Y qué tal cuando el joven cristiano tiene que decidir entre dos cristianas? Tiene que escoger y tener discernimiento, como dice el versículo 9, para escoger lo mejor. Buscar la voluntad de Dios para su vida. ¿Le has preguntado a Dios? Porque después que estemos casados y vengan los problemas, es la mujer que me diste. Y Dios dice: ¿y si yo no te da nada? Tú tenías que haber escogido la otra, exactamente. Tú viste, escogiste esta porque era más bonita, porque tenía mejor pelo, porque era universitaria, y la otra cristiana, pobrecita, no tenía ni zapatos que ponerse. Ah, bueno, la que te convenía era la que no tenía zapatos, pero escogiste la Bárbara, la Barbie. Y ahí hay que tener discernimiento. ¿A fin de qué? De que escojamos ¿qué? Lo mejor, para entonces ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, tenemos que tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Y recuerda esto: una puerta abierta no necesariamente constituye la voluntad divina de Dios. Ojo con eso. Hay una voluntad permisiva del Señor, que el Señor hay cosas que permite pero que no está de acuerdo. Entonces cuidado con eso. No una puerta que se te abra necesariamente quiere decir que es lo mejor o que es la voluntad de Dios. Hay que tener discernimiento, hay que tener comunión con Dios. Versículo 11, para terminar: llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Ahora, ¿qué son esos frutos? Estos frutos son resultado de una obra maravillosa y sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y ese fruto es el que hace que las personas vean a Cristo reflejado en lo que tú haces, a través de ese fruto. En Gálatas 5, que es donde se habla de los frutos, ¿verdad? En Gálatas 5, del 22 en adelante, hay frutos del Espíritu, ¿verdad? Dice que el apóstol enumera el conjunto de 9 virtudes que deben caracterizar a un cristiano justificado delante de Dios. ¿Cuáles son? 3 virtudes que tienen que ver con nosotros mismos. ¿Cuáles son esas virtudes? Número 1, el amor. Número 2, gozo. Y número 3, paz. Ahora, hay 3 virtudes con nuestra relación hacia otros. ¿Cuáles son? Paciencia. ¡Ay, qué paciencia hay que tener! Ven, hasta conmigo. Paciencia, benignidad y bondad. Tenemos que practicar eso. Y las últimas 3 virtudes están directamente relacionadas con Dios. Número 1, la fe. Número 2, la mansedumbre. Y número 3, la templanza. En el versículo 25 de Gálatas 5 dice: si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso es que el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Ahora, Pablo
Pablo vivió el fruto de esos creyentes y por eso estaba seguro de que continuarían de ese modo. Por eso él le dice, el que comenzó la obra en vosotros, la va a terminar. Porque él vio el fruto de ellos. ¿Verdad? Dice, su seguridad es como la seguridad que tú tienes cuando tú conoces a alguien y estás satisfecho con lo que él o ella hace. ¿Cuántos están satisfechos con lo que hace su esposa? Uy, mi madre me hubiera dicho otra pregunta. ¿Cuántos están satisfechas, hermana, de lo que hace su esposo? Ay, no lo hagan por quedar bien ahora. ¿Eh? Bueno, esa seguridad es la que tenía Pablo sobre los creyentes en Filipo. Él los conocía, él había visto sus frutos y estaba seguro de que al final ellos iban a estar allí, en la obra del Señor, confiando en el Señor, con esperanza en el Señor, que nada los iba a mover. Pablo sabía o estaba seguro de que se mantendrían en el amor de Dios, que Dios es el único que es capaz de guardarlos de tropezar de cualquier cosa. Y por eso dijo que él estaba seguro que el que comenzó esa obra la iba a terminar en el día de Jesucristo, hasta el día de él. Él estaba seguro que Dios los iba a guardar, que los iba a terminar. Yo te exhorto hoy, mi hermano, y con esto acabo. Prosigamos a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Sigamos a la meta. No te detengas por nada. Que nada te robe el gozo. Que nada te detenga. Que nada te trate de sacar de los caminos. Podrán tratar de sacarte, pero que no te saquen. Sigue y sigue y sigue. Persevera en el Señor. Esa es la meta. Esa es la meta. El llamado al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La frase del día. Los errores más grandes de la iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. Pastor, ¿te estás echando? Sí, porque yo no quiero aquí que nadie alabe al pastor. Hay que alabar a Cristo. Aquí no es lo que el pastor diga, aquí es lo que Cristo dice en su palabra. Los errores más grandes de la iglesia ocurren, y todos saben cómo están las iglesias actuales, unos errores tremendos. Ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. ¿Cuántos saben que hay un grupo en la palabra de Dios que dicen que examinaban todo lo que Pablo decía? ¿Quiénes eran? Los bereanos. Ellos salían del servicio y se iban. No para gozarse el mundo, a estudiar si era lo que Pablo había dicho o no. Muy importante, nosotros debemos de hacer lo mismo. Bryan Chapell fue el que dijo esta frase. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra. Ayúdanos a estudiarla, a analizarla, discernirla. Señor, con el propósito de conocerte y con el propósito de ponerla por obra. Gracias, Padre, por esa gran obra que tú empezaste en nosotros. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, Señor. Lo tomamos todo ligeramente, livianamente, sin reconocer que tú empezaste en nosotros una buena obra. Gracias por fijarte en mí. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros. Gracias por fijarte en tus hijos. Señor, ten piedad de nosotros. Misericordia de nosotros.
Ayúdanos, como decía Pablo, a correr esta carrera. Es una carrera difícil muchas veces, con muchos huecos, pero no importa. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú dices en tu palabra que vas a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En ti ponemos nuestra esperanza. En ti ponemos nuestro corazón. Gracias por esa salvación tan grande que nos has regalado. Es lo que necesitábamos, Señor. Señor, gracias. Agradecidos estamos contigo. Ayúdanos, Señor, a correr esta carrera. Ayúdanos a hablarles a otros de tu palabra. Hablarles a otros de ti, Señor. Que nosotros los demás vean el reflejo tuyo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos. Padre, gracias, gracias. A ti te damos la gloria, la honra. Gracias por el servicio de esta tarde. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. Tu presencia va con nosotros todos los días, a toda hora, en todo momento. Ayúdanos a ser fieles a esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.